Pues bienvenidos a todos. Estamos felices y contentos de estar otra vez de nuevo con vosotros. Sabéis que el, el tema de hoy, las fiestas del pueblo judío, las fiestas judías, eh, se dividían en dos partes, fiestas de primavera y fiestas de otoño. Como el tema es largo, entonces hemos quedado en hacerlo en dos partes. En esta noche vamos eh, a tratar las fiestas de primavera, ¿de acuerdo? Y en estas fiestas de primavera nosotros vamos a ver todo cómo está perfectamente conjuntado por el Señor, porque tenía el Señor un plan. El plan estaba perfectamente eh, diagnosticado por el Señor con el santuario. Y pudimos ver unos pequeños retazos la última vez que estuve con vosotros de las cosas que se pueden sacar del santuario. Pero también estaba muy unido a lo que eran las fiestas del Señor, las fiestas judías. Así que vamos ya para allá a entrar en tema y después ya al final, si hubiera alguna pregunta, pues podríamos hacerlo, porque prisa no tenemos. Estamos ya casi en sábado y estamos ya con la bendición del Señor con nosotros. Vamos pues a ver si tengo aquí, decidme si esto se ve. No, vaya. Ahora, ¿veis? Perfecto. Pues muy bien. Bueno, pues aquí vemos, vamos a ver, esto es las fiestas de primavera. Estas fiestas de primavera constaban precisamente de tres partes y las fiestas de otoño. Las fiestas de primavera eran la Pascua, Pentecostés y Yom Kippur. Estas eran las fiestas de primavera, era Pascua y Pentecostés, y las fiestas del Yom Kippur eran las fiestas de otoño. Así que, a ver, aquí tenemos la primera, que era la Pascua, después teníamos el Pentecostés, y luego ya, esto era en julio, y luego ya en octubre teníamos las fiestas de Yom Kippur. Todo esto está basado en lo que dicen las Sagradas Escrituras cuando el Señor le dio a Moisés toda una serie de reglamentos en el Pentateuco. Y en Éxodo 34:23 les dice el Señor lo siguiente: 3 veces al año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová el Señor, Dios de Israel. 3 veces al año ellos tenían que subir a Jerusalén. De cualquier sitio donde se encontraran en Israel, tenían que subir. Recordad que Jesús fue por primera vez a ver las fiestas de primavera en la Pascua y él tenía 12 años. Así que desde Nazaret bajó hasta Jerusalén y allí él se encontró con todo lo que estaban haciendo en Jerusalén. Y allí precisamente Jesús fue donde descubrió perfectamente que él era el Hijo de Dios, por todos los sacrificios que estaban llevando a cabo en Jerusalén. Bueno, pues aquí tenemos esas fiestas de primavera. Teníamos en el mes de Nisán, que correspondía a marzo o abril, teníamos estas tres fiestas: Pascuas, Ácimos y Primicias. Y después, por mayo, junio, teníamos en el mes de Siván el Pentecostés. Entraban dentro de las fiestas de primavera. Y después ya, en septiembre, octubre, las fiestas de otoño, que también se componían de tres
trompetas, expiación y cabañas. Estas serán las que veremos el próximo 6 de junio. Vamos a entrar primeramente en lo que eran las fiestas de la Pascua. Las fiestas de la Pascua, como ya hemos dicho, eran 3: Pascuas, ácimos y primicias. ¿Qué ocurría en la fiesta de la Pascua? Bueno, pues hace 3500 años, pues ya se dio esta fiesta. 1500 años antes de Cristo, ya se dio esta fiesta y el Señor les dijo lo siguiente en Éxodo 12, 5 y 6. Recordáis, estamos ya dentro de lo que era la 10ª plaga, para que pudiera salir el pueblo de Dios, salir de Egipto y entonces marchar hacia la tierra prometida, hacia Canaán. Así que llegó Moisés y le pidió al faraón que dejara salir a su pueblo. El faraón, bueno, pues se negó totalmente, dijo: yo no conozco a Jehová ni sé quién es ese Dios, así que de aquí no sale nadie. Y al cabo de 1, 2, 3, 4, 5 plagas, 6, 7, 8, 9 y 10 plagas, entonces ya en la última plaga el Señor dio instrucciones y entonces dijo lo siguiente en Éxodo 12, 5 y 6. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Así que este animal, que era sin defecto, era el que ellos tenían que recoger ese 14 días antes y ese 10 días antes, perdón, y ese 14 de Nisan, entonces ellos tenían que sacrificarlo. Y una vez que estaban ya habían sacrificado al cordero y lo habían derramado su sangre, entonces el Señor siguió diciendo: y tomarán de la sangre y la pondrán entre los 2 postes y en el dintel de las casas que han de comer. Entonces aquello empezó con aquella fiesta de la Pascua. Pascua en hebreo es Pesaj, que significa pasar de largo. Entonces el ángel exterminador, él pasaba de largo por aquellas casas que veía que los dinteles estaban rociados con la sangre del cordero que habían sacrificado. Cuando no veía sangre en los dinteles, este ángel entraba dentro y entonces mataba al primogénito de los hijos de los que habitaban en esa casa y también al primogénito de los animales. Y es por eso que se le llamaba la Pascua, el Pesaj, el pasar de largo. Bueno, pues nosotros tenemos entonces ahora que ver qué simboliza todo esto, porque esto es un símbolo. Fijaos, Dios fijó esta fecha, 14 de Nisan, en abril, 1450 antes de Cristo. Bueno, pues 1450 años después, en un 14 de Nisan, pero ya del día 31, que era viernes, aquí nos encontramos con aquel tipo, con aquel símbolo que ellos habían hecho con ese cordero que habían derramado sangre. Todos los años, los judíos, desde que se inauguró aquella primera Pascua en tiempos de Moisés, 1450 años antes de Cristo, en esa primera Pascua, todos los años iban celebrando ellos la Pascua, todos los años. Bueno, pues 1450 años después, en el año 31, en ese 14 de Nisan, que era viernes, ahí
La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Fijaos ya el Señor lo que había dicho, tenéis que hacer esta fiesta constantemente. ¿Para qué? Porque era el tipo de lo que sería después el antitipo, sería la figura, la imagen, sería el símbolo de lo que después iba a ocurrir. Ellos celebrando todos los 14 de Nisan esa muerte del Cordero, ese sacrificio, ese derramamiento de sangre, y lo tuvieron después. ¿Cuándo? Con el mismo Jesús. Este es el antitipo. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado, pero no supieron verlo, no se dieron cuenta de lo que estaba allí ocurriendo. ¿Qué ocurrió en ese momento? Bueno, pues vamos a leerlo en Mateo 27:50. Dice que, he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. O sea que fue un viernes, ese 14 de Nisan del año 31, fue un viernes bastante movido, porque allí, fijaos que el templo se rasga, el velo, y entonces todo lo que había sido ese lugar santísimo, ya todo el mundo vio que era lo que había allí dentro. Una mano invisible lo rasgó, no de abajo arriba, como hubiera sido lo lógico, sino de arriba abajo. O sea, que el ángel que estaba allí rasgó de arriba abajo. La tierra tembló, hubo un terremoto, precisamente cuando estaban haciéndole todo aquello a Jesús, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a nuestro Jesús. La tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Qué nos dice el espíritu de profecía? Nos dice en el deseado de todas las gentes algo muy interesante. Dice, con un ruido desgarrador, el velo interior del templo fue rasgado, de arriba abajo, por una mano invisible que dejó expuesta la mirada de la multitud. eh, Muy bien. Que dejó expuesta a la mirada de la multitud un lugar que fuera una vez llenado por la presencia de Dios, por la Shekinah, la gloria de Dios. Ya no era más sagrado el lugar santísimo del santuario terrenal. ¿Por qué? Porque ya el tipo ya había marcado qué era el antitipo y todo aquello entonces desaparecía. Ya se había acabado. Así que nosotros tenemos que prestar atención a todo lo que dice el Señor a través de estas fiestas, porque nos va a decir perfectamente qué era lo que estaba ocurriendo. Sigue diciendo nuestra hermana Elena, el sacerdote estaba por matar la víctima, pero el cuchillo cayó de su mano enervada y el cordero escapó. El símbolo, el tipo, había encontrado en la muerte del Hijo de Dios la realidad que prefiguraba el anticipo. Y entonces ya todo aquello acabó. Entonces Jesús lo que hizo esa noche anterior, celebrando ya esa Pascua, Jesús cambió, sustituyó esa fiesta de la Pascua por la Santa Cena. Dice Mateo 26, mientras comían, tomó Jesús el pan y tras pronunciar la bendición, lo partió. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, se la dio diciendo, bebed de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que va a ser derramado por muchos para remisión de los pecados. Así que el Señor lo que hizo fue, hemos celebrado hasta aquí la Pascua que se promulgó hace 1450 años, pero ahora sabed que hoy es jueves, pero ya mañana viernes 14 de Nisan, este cordero que veníamos todos los años sacrificando y derramando su sangre, eso va a ocurrir conmigo.
que yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que acabad ya con esta fiesta pascual y lo que ahora nosotros vamos a hacer es celebrar la Santa Cena. Y entonces él cambió, sustituyó aquella Pascua, la sustituyó por la Santa Cena. Dice Pablo en Primera de Corintios, recordándole a los corintios, dice, nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. Ya se acabó. Ya dejemos de celebrar esa fiesta y a partir de ahora vamos a celebrar lo que es la Santa Cena, que es lo que estamos nosotros realizando, pues cada cierto tiempo en las iglesias. Así que ya no hay más sacrificios de animales. El Cordero, que prefigura a Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ha acabado ya con estos sacrificios y ya no hay más sacrificios. Podríamos comentar que hay mucha gente, hay muchos evangélicos, muchos protestantes, muchísimos judíos ortodoxos que quieren volver otra vez a poner ese tercer templo para seguir haciendo sacrificios, porque dicen que así ya el Mesías, el auténtico, el verdadero, vendrá. Y están todos pensando en poner ese tercer templo para seguir haciendo sacrificios. Pero aquello acabó. Acabó ese 14 de Nisan, ese viernes del año 31. Muy bien, bueno, pues esta es la primera fiesta de la Pascua, que simboliza la muerte, que simboliza precisamente el sacrificio de Jesús en la cruz. Y la siguiente fiesta, los ácimos, el pan sin levadura. ¿Qué significaba esta fiesta? ¿Qué simbolismo traía? Esta fiesta se celebraba precisamente el 15 de Nisan, el día siguiente, ¿de acuerdo? Dice Levítico 23:6. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. Así que esta fiesta precisamente era la que estaba marcando ese símbolo del pecado con esa levadura. Lo interesante es que 1450 años después, ese 15 de Nisan del año 31 era sábado. Y nosotros tenemos que saber qué ocurrió ese sábado. Ahí nos encontramos con ese pan sin levadura, que la levadura precisamente, bueno, pues era el símbolo del pecado. El rito de examinar a conciencia las casas significa examinarnos minuciosamente a nosotros mismos en busca de pecado. Los judíos, cuando se reunían a... Los judíos se reunían en la fiesta de la Pascua y entonces ellos lo que hacían era que estaban con toda la familia y allí se encontraban los hijos, los nietos, y entonces el patriarca lo que hacía era decirle a los nietos, venga, buscad por la casa a ver si encontráis levadura. Y entonces todos los niños buscando por la casa, en los rincones, en el almacén, se estaban por allí. Y entonces llegaban todos al abuelito y le decían, abuelito, no hay levadura. Ah, pues muy bien. Entonces, sigamos con la fiesta de los ácimos o del pan sin levadura. Por eso, este símbolo interesante este símbolo interesante nos recuerda que ese rito de examinar a conciencia las casas significa que nos examinemos minuciosamente a nosotros mismos en busca de pecado. ¿Ha habido algún pecado, Señor, que yo no lo haya recordado? ¿Ha habido algún pecado que yo haya hecho
pero que yo no lo tenga en mi conciencia, por favor, si hubiera alguno, perdónamelo también. Pero hay que hacer un autoanálisis, un autoexamen y decir, Señor, por eso cuando nosotros celebramos la Santa Cena, tenemos que hacer un autoexamen. Señor, mañana voy a comer el pan, mañana voy a beber del mosto de la vid. Y yo quisiera que todo en mí estuviera limpio. ¿Hay algún hermano que yo tenga que pedir disculpas, que yo tenga que hablar con él? Eso el Señor es lo que quiere que hagamos, porque ese pan era sin levadura. Sacar la levadura de la casa significa echar el pecado fuera de nosotros. Así que, así que ese tipo que significaba que quería llevarnos al antitipo, no es ni más ni menos que lo que ocurrió ese sábado. Dice Lucas 23, 54 y 55. Era el día de preparación, era viernes. ¿Recordáis? 14 de Nisan. Era viernes y estaba para comenzar el sábado, ese 15 de Nisan, que era sábado. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro, cómo fue puesto su cuerpo. Así que este símbolo del pan sin levadura no es ni más ni menos que ese pan vivo, ese pan, ese cuerpo sin pecado que el Señor llevó a la tumba y estuvo durante todo ese sábado, durante todo ese 15 de Nisan del 31, estuvo allí en la tumba de José de Arimatea. Porque todas las veces, nos dice Pablo, que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor estáis proclamando hasta que Él venga. La muerte del Señor estamos proclamando. Y entonces, ¿qué estamos diciendo? Ni más ni menos que ese sábado murió. De la misma manera que estaban celebrando esa fiesta de ese pan sin levadura y bebiendo ese mosto de la vid, de la misma manera el Señor fue puesto en esa tumba de José de Arimatea. Y allí pues pasó ese día, ese sábado. Así que hemos visto la Pascua, que simbolizaba el sacrificio de Cristo en la cruz. Al día siguiente, el 15 de Nisan, ese sábado, los ácimos, y ahora venían las primicias, que era el día siguiente. ¿Qué es eso de las primicias? Bueno, pues aquí lo vamos a ver. Las primicias se celebraba el 16 de Nisan, ¿de acuerdo? Y ese 16 de Nisan del año 31 era domingo. ¿Y qué pasó ese domingo? Bueno, vamos a ver la orden primeramente que Dios le dio a Moisés en Levítico 23, 18. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. El sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del sábado la mecerá. El día siguiente del sábado. O sea, el sábado era 15 de Nisan, el día siguiente 16 de Nisan, que era el primer día de la semana. ¿Qué ocurrió entonces? Para ver este símbolo de las primicias, nosotros tenemos que ver qué ocurrió ese domingo, ese primer día de la semana. Bueno, dice Marcos 16:9, dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Entonces nosotros vamos a hacer un paréntesis y entrar en detalle qué ocurrió esa mañana para poder entender la fiesta de las primicias. Esto ocurrió
por la mañana. ¿Y qué pasó? Bueno, que cuando vosotros recordáis, cuando María llega allí al sepulcro, no ve a Jesús, entonces se pone muy nerviosa. ¿Dónde habéis dejado el cuerpo de mi maestro? ¿Qué habéis hecho con él? Y entonces aparece Jesús, había resucitado, y le dice, María, María. Y entonces María se vuelve y ve a Jesús. Rabuni, imaginaos, esta escena es muy interesante porque cuando María se da la vuelta y ve a Jesús, al principio no lo reconoce. ¿Por qué? Porque hacía 2 días, el viernes, Jesús estaba demacrado. Jesús había sido golpeado, había sido azotado, le habían dado puñetazos, le habían puesto la corona de espinas, estaba todo ensangrentado, amoratado. Bueno, Jesús estaba hecho una defesión. Y allí estaba María al pie de la cruz viendo aquel cuerpo. Estaba muy mal Jesús, terriblemente herido. Y claro, ella tenía en su mente aquella figura, porque ella fue, junto con las otras Marías, cuando descolgaron el cuerpo de Jesús. Fueron allí, las Marías estuvieron allí y entonces quisieron embalsamar aquel cuerpo y lo llevaron a la tumba de José de Arimatea. Y ese cuerpo estaba muy mal, muy mal. 2 días después se aparece Jesús glorificado, con un cuerpo sano, limpio, glorioso, maravilloso. Y claro, María no lo conocía, no conocía a Jesús, no se dio cuenta. Ahora, cuando él le dijo, María, y entonces ella, Rabuní, aquello fue tremendo. Y entonces se le echó a sus pies para adorar. Y Jesús le dijo en Juan 20:17, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Lo interesante, lo que quiero que nosotros notemos es la palabra no me toques. No me toques porque aún no he subido a mi Padre. Él tenía que subir a algo, ¿de acuerdo? Muy bien, vayamos por partes para entender esta fantástica fiesta de las primicias. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió después por la tarde de ese domingo? Esto ocurrió por la mañana, ¿de acuerdo? Pero ¿y por la tarde? ¿Qué ocurrió? Ya era la tarde. Y entonces nos dice Lucas lo siguiente, Lucas 24. Mientras ellos aún hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. ¿Recordáis? Jesús, ya por la tarde, va a ver a los discípulos que estaban allá en el aposento alto y llega allí y entra y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Claro, tampoco decían, pero ¿cómo es posible que sea Jesús? Si hace 2 días estaba como estaba y ahora, y pensaban que veían un espíritu. Y les dijo Jesús, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne y huesos como yo tengo. Mis hermanos, nosotros tenemos ahora que reparar en esto que os estoy diciendo. ¿Por qué? Porque aquí hay algo que quiero que notéis. Domingo por la mañana. María, no me toques, aún no he subido al Padre. Domingo por la tarde. Tocad, palpad, que un espíritu no tiene carne y huesos como yo tengo. Palpad. Tócame. ¿Por qué a María no me toques? Y a los discípulos, tocad, palpad. Bueno, pues la solución está aquí que os voy a decir ahora.
¿Qué pasó en esas horas? ¿Qué ocurrió? Bueno, pues entre el no me toques y el palpar, algo ocurrió. Y entonces lo que yo quiero mostraros es lo que ocurrió. Jesús le dijo a María, no me toques, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Qué pasó entonces cuando Jesús resucitó? Estamos en ese 16 de Nisan, domingo por la mañana. Jesús ya ha resucitado, se ha presentado a María, ¿de acuerdo? Y le dijo, no me toques. Pero ¿qué pasó esa mañana? Mateo 27. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él. ¿Recordáis que hemos leído que hubo un terremoto y entonces las tumbas, algunas tumbas se abrieron, estaban abiertas? ¿Cuándo? Cuando Jesús murió, 14 de Nisan, sacrificio de Jesús, ese viernes. Terremoto, se abren las tumbas, pero ahí no pasa nada. Pero ese domingo por la mañana se abren los sepulcros y muchos de los santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él. ¿Qué ocurrió? Dice el deseado, al resucitar Cristo, sacó de la tumba una multitud de cautivos. El terremoto ocurrido en ocasión de su muerte había abierto sus tumbas y cuando él resucitó salieron con él. Eran aquellos que habían sido colaboradores con Dios y que a costa de su vida habían dado testimonio de la verdad. Ahora iban a ser testigos de aquel que los había resucitado. Así que, mis queridos hermanos, esa resurrección que ocurrió instantes después que Jesús hubo resucitado, estuvieron allí con él. ¿Y qué nos dice nuestra hermana Elena de esos que habían resucitado? En Historia de la Redención nos dice ella, eran escogidos y santos de todas las edades, desde la creación hasta los días de Cristo. Estos seres resucitados eran de diferente estatura y forma, algunos de más noble y aspecto que otros. Mis hermanos, allí había gente antediluviana, porque dice que desde la creación, allí había gente de casi 3 metros de altura, y se estuvieron apareciendo allí en Jerusalén, tipos altísimos, y estaban dando a todos los jerusalemitanos, a todos los habitantes de allí de Jerusalén, les estaba diciendo que lo que ha pasado con Cristo, con Jesús, es verdad, ha resucitado. Y nosotros también. Y nosotros también. Yo estoy seguro que también había gente por allí que los reconocerían aquellos hermanos de Jerusalén. ¿Por qué? Porque habían resucitado un montón de ellos. Así que al resucitar Cristo, los sacó de la tumba a todos ellos. Y estos serían los que tenían que estar con él. ¿De acuerdo hasta aquí? Seguimos. Fijaos lo que dice Pablo en Efesios 4:8. Por lo cual dice, citando Salmo 68, 18, pero esto se lo dice a los hermanos de Éfeso, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a lo alto. Así que, mis hermanos, ¿qué ocurrió ese domingo? Jesús resucita, resucitan también todos. Se le aparece María, no me toques. Y entonces Jesús le dijo a María, voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios
y a vuestro Dios. Y subió él con todos los resucitados. Subió al Padre. Y una vez que subió al Padre y el Padre le dijo, wow, lo has hecho bien, perfecto, mi hijo, eres maravilloso, eres fantástico. Jesús baja otra vez con los resucitados y ya se presenta a los apóstoles y les dice, tocad y palpad. ¿Por qué? Porque ya esa misión estaba hecha. Esa misión estaba ya eh, perfectamente cumplida. Dice que Jesús, cuando llegó al cielo, dice nuestra hermana, se negó a recibir el homenaje de los suyos hasta tener la seguridad de que su sacrificio era aceptado por el Padre. Entonces, mis hermanos, vamos a comprender ahora esa fiesta de las primicias. En esa fiesta de las primicias, queridos hermanos, el sacerdote, en esa fiesta de las primicias, el sacerdote les decía, traed las primicias de vuestros campos. Entonces el sacerdote echaba suertes sobre una familia de las que había allí en Jerusalén. Echaban suertes. Y esa familia que le tocaba iba y traía las primicias, los primeros frutos. Los primeros frutos de, de lo que había en aquellos huertos, en aquellos campos que tenían. Y entonces esa familia, bueno, estaba emocionada porque les había tocado en suerte, según Dios, traer esas primicias. Y entonces cuando las recibía el sacerdote, las mecía y, como dice el Señor, daban gloria a Dios. Esta era la fiesta de las primicias. ¿Qué significaba esto, mis queridos hermanos? Esa fiesta. Bueno, pues ni más ni menos, ese domingo 16 de Nisan del año 31, cuando el sacerdote presentaba las primicias de la siega, Jesús estaba presentando al Padre las primicias de los resucitados. Y les dijo, Padre, yo he resucitado, primicias soy yo. Es verdad, primicias es Jesús, pero también aquí tienes a los resucitados que tú me has dado, que también son las primicias. Así que mientras el sacerdote mecía aquellas primicias, Jesús presentaba a su Padre esas primicias, que eran ni más ni menos que los resucitados que Jesús se llevó al cielo y luego bajó con ellos y estuvo con ellos durante 40 días en la ciudad de Jerusalén. Por eso, dice Mateo 27, 53, entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos, tanto Jesús como aquellos que habían resucitado. ¿Listo hasta aquí? ¿Listo hasta aquí? Bueno, pues hemos visto esta fiesta de la Pascua, que era la Pascua, sacrificio de Jesús, el tipo, marcaba la sangre derramada por Cristo, ese cordero, la fiesta de los ácimos, del pan sin levadura, donde ese pan sin levadura, ese pan sin pecado, estuvo dormidito en la tumba durante todo ese sábado, ese 15 de Nisan. Y la fiesta de las primicias era ese 16 de Nisan del año 31, ese domingo, donde el sacerdote, mientras celebraba esa fiesta de las primicias, Jesús también presentaba al Padre las primicias que habían sido resucitadas aquí en esta tierra. Y pasamos entonces ya al la última fiesta de primavera, que es precisamente la fiesta de el Pentecostés. Es una fiesta también muy, muy interesante que celebraban los judíos todos los años en ese mes de julio, junio-julio, celebraban esta fiesta del Pentecostés.
Bueno, pues para entender esta fiesta del Pentecostés, nosotros también tenemos que hacer un estudio, pues muy analítico, profundo, de todo lo que estaba ocurriendo aquí en esta tierra, para que nosotros comprendamos también qué pasaba allí con el Señor en esa fiesta del Pentecostés. Bueno, pues aquí la tenemos, era el mes de Sivan, ¿de acuerdo? El día 5 del mes de Sivan se celebraba la fiesta del Pentecostés. ¿Qué nos dice la palabra sobre esta fiesta? Bueno, pues nos dice lo siguiente, en Levítico 23:15, y contaréis desde el día que sigue al día de sábado, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, las gavillas, ¿eh? 7 semanas cumplidas serán. Luego, entonces, nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es que después de las gavillas, después de la fiesta de las primicias, tenían que contar 7 semanas. 7 por 7, 49, más la fiesta, 50. Por eso se le llama la fiesta del Pentecostés. Un pentágono tiene 5 lados. El Pentateuco son 5 libros. Pentecostés, 50 días después de que se haya celebrado esa fiesta de las gavillas. ¿De acuerdo? Está todo escrito en la palabra de Dios. ¿Qué costumbre había allí en esta fiesta? ¿Qué hacían ellos? Bueno, pues la víspera de la fiesta se conoce como la noche de Tikkun de Shavuot, una noche entera de estudio de la Torá. Toda la noche ellos se la pasaban estudiando. Entonces, para poder saber esa fiesta, qué simbolizaba, porque todos son símbolos que el Señor nos ha puesto para que entendamos cuál es su plan de salvación y qué es lo que está pasando ahora mismo en el cielo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a estudiar qué es lo que ocurrió. Primera pregunta, ¿qué ocurrió cuando Jesús resucitó? ¿Qué pasó? Bueno, dice Hechos, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino, acerca del reino de Dios. 40 días estuvo con aquellos resucitados predicando que Él era el rey, predicando que Él tenía que instaurar ese reino, predicando que Él había resucitado. Y claro, aquello, como lo hicieron allí, aquello como la pólvora. Bueno, aquella iglesia empezó a extenderse por todo el lugar. Así que cuando Jesús resucitó, estuvo aquí 40 días. ¿De acuerdo? ¿Y qué dice Hechos 1:9? Habiendo dicho estas cosas, cuando pasaron los 40 días, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Recordáis, ¿verdad? Estaban allí viéndolo en el Monte de los Olivos y entonces Jesús ascendió. Y allí estaban 2 ángeles y les dijeron, ¿qué estáis mirando? Este mismo Jesús que ha sido alzado al cielo vendrá otra vez. Este mismo Jesús que tenía huesos, que tenía carne, este Jesús que se ha hecho hombre para toda la eternidad. Para toda la eternidad es nuestro Señor Jesús. En el cielo ya tenemos garantía de que allí está Jesús hecho hombre. También hay familiares nuestros. Allí está Moisés, allí está Enoc, allí está Elías. Y también todos los resucitados están allí. Luego, entonces es una garantía para nosotros que cuando venga Jesús nos llevará allí. Así que Jesús a los 40 días, bueno, pues ascendió a los cielos. ¿Y dónde ascendió? Bueno, pues ascendió a ese santuario celestial que hay en los cielos. Nosotros cuando hablamos de estas cosas tenemos que preguntar a la gente, ¿pero dónde ascendió? ¿Qué hizo Jesús? Está sentado a la diestra de Dios Padre. Muy bien, perfecto. Pero ¿y el Padre dónde está? Pues está con Jesús sentado en su trono y el trono ¿dónde está? Está en el santuario celestial.
y ese santuario está en una ciudad, que es la Nueva Jerusalén. Aquí tenemos una ciudad que construyó el Señor, tenemos un santuario celestial que construyó el Señor, el auténtico, el verdadero y no el hombre. Aquí tenemos modelos que han sido hechos del auténtico y el verdadero. Así que Jesús ascendió, ¿de acuerdo? Y allí Jesús entró en ese santuario, dice Hebreos 6:20. Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Entonces nosotros debemos de preguntarnos, todo esto es para explicar la fiesta de Pentecostés que se celebraba el 5 de Sivan. Entonces Jesús asciende a los cielos y al ascender a los cielos es hecho sumo sacerdote. Entonces nosotros tenemos que preguntarnos, sumo sacerdote, ¿cómo ungían aquí a los sumos sacerdotes? ¿Cómo lo hacían? Vamos a la palabra y vemos cómo ungían a los sumos sacerdotes. Y entonces vemos que Levítico 8:12 dice, y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Luego entonces ya tenemos qué era lo que hacían. ¿Qué era? Los ungían con aceite. Había tres profesiones que ungían con aceite. Una era el de sacerdote, otro era el de profeta y otro era el de rey, ¿de acuerdo? Y en esta ocasión estamos estudiando cómo ungían a los sumos sacerdotes, porque es que Jesús fue nombrado sumo sacerdote. Dice Salmos 133:2. Dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de las vestiduras. Entonces, ¿qué era lo que hacían con los sumos sacerdotes? Los bañaban. Les derramaban aceite por la cabeza y dice que descendía sobre la barba y seguían echándole aceite y hasta el borde de sus vestiduras. Impresionante lo que hacían. ¿Por qué os digo todo esto? Porque Jesús estaba siendo ungido como sumo sacerdote en el santuario celestial. Y esto podemos constatarlo en Hebreos 8:1 y 2, que dice, tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y del verdadero tabernáculo que erigió el Señor y no el hombre. Aquí en esta tierra teníamos el santuario de Moisés, que lo erigió Moisés porque vio un diseño de lo que vio del cielo. Luego tenemos también el templo de Salomón, que ese templo de Salomón lo diseñó David, que dice que la mano, Dios le seguía haciéndole los planos y ya Salomón lo construyó. Tenemos también el templo de Herodes, que entonces Herodes, sobre el templo que estaba hecho, uno pequeñito de Zorobabel, hizo uno más grande, pero todo eran réplicas de lo que había en el cielo. Todo eran templos, santuarios hechos por hombres. Pero aquí lo que nos detalla este versículo dice que él es ministro del santuario y del verdadero tabernáculo que erigió el Señor y no el hombre. Así que Jesús fue ungido como sumo sacerdote. Y mi pregunta es ahora, ¿dónde estaban los discípulos en ese momento en que Jesús, después de haber estado aquí 40 días, sube al cielo, están con él haciendo todas las fiestas, todos los ceremoniales que hacían para ungirlo como sumo sacerdote? ¿Y dónde estaban los discípulos en ese preciso momento? 10 días después, cuando Jesús estaba siendo ungido como sumo sacerdote. Dice la palabra de Dios en Hechos 2:1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unidos, unánimes y juntos. Todos se encontraban unidos y juntos. ¿Cuándo? Ese día de Pentecostés. ¿Y qué ocurrió
ese día de Pentecostés. Se les aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Mis queridos hermanos, aquí es donde viene la fiesta de Pentecostés. Jesús estaba siendo ungido en el santuario celestial como sumo sacerdote. A Jesús se le estaba derramando ese aceite como a Aarón y caía por la cabeza, por la barba y le chorreaba los vestidos. Le chorreaba los vestidos. Y esos vestidos que estaban chorreando de aceite, esas gotas, simboliza el aceite, el Espíritu Santo. Esas gotas caían, 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 caían. ¿Y a dónde llegaron? Pues llegaron ni más ni menos donde estaban ellos reunidos. Y donde estaban ellos reunidos, cayó el Espíritu Santo, porque en el cielo estaba siendo ungido como sumo sacerdote nuestro Señor Jesús. Dice Hechos de los Apóstoles, el derramamiento pentecostal era la comunicación del cielo de que el Redentor había iniciado su ministerio celestial. Ahora el Señor dejó ese ministerio del perdón del atrio, donde Jesús murió como cordero, y ahora comenzaba un nuevo ministerio, el ministerio de intercesión como sumo sacerdote allá en el santuario celestial. ¿Y cómo lo inició? Pues ni más ni menos derramando el Espíritu Santo, porque él estaba siendo ungido como sumo sacerdote. ¿Qué ocurrió cuando fue derramado el Espíritu Santo? Bueno, pues todos sabemos, el derramamiento de la lluvia temprana. En Hechos 2:41 dice que se añadieron aquel día 3.000 personas. O sea, Pedro era un botarate que no daba pie con bola. Nada, cada vez lo hacía todo peor. Pero chico, se derrama el Espíritu Santo y Pedro empieza a predicar, y ya no es el Pedro que estaba negando a Jesús, ya no es el Pedro que le cortó la oreja a Malco, ya no era el Pedro aquel que salía y siempre estaba alborotado, ¿no? Es un Pedro con poder. ¿Por qué? Porque tiene al Espíritu Santo dentro de sí. Porque ese derramamiento de la lluvia temprana, ese derramamiento del Espíritu Santo llegó a cada uno de los discípulos. Y allí Pedro predicaba y todos aquellos estaban traduciendo a diferentes lenguas. Leed Hechos 2 esta noche. Algo fantástico. Como Pedro predicaba y los demás traducían a las diferentes lenguas. Y aquel día se añaden 3.000 personas. Pero ahí no acaba la cosa. En Hechos 4, muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones llegó a ser 5.000. No creamos que esto es poder nuestro, ¿no? No creamos que el hombre tiene poder para predicar, y no, es el Espíritu. Y de la misma manera que aquello fue la lluvia temprana, vendrá la lluvia tardía. El derramamiento de la lluvia tardía está muy cercano. En Hechos 6:7 dice, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén. Y también muchos sacerdotes obedecían la fe. O sea que aquello fue una explosión. Todas estas cosas van a volver a ocurrir. Habrá sacerdotes, pastores de diferentes iglesias, habrán rabís, habrán imanes, musulmanes, de todo el mundo. Entonces va a haber algo fantástico, maravilloso. Porque hoy todo el mundo no quiere decir que acepta a Jesús, pero lo están estudiando. Y ya tenemos noticias de que hay gente que lo está estudiando. Y llegará un momento en que esa lluvia tardía llegará a todos nosotros, estaremos predicando, y amigo, eso va a ser una gran explosión.
Así que, mis queridos hermanos, aquí comienza Jesús su ministerio en el lugar santo del santuario celestial. Hoy, mis hermanos, no podemos, hoy nosotros no podemos entender lo que está haciendo Jesús en los cielos si no estudiamos el santuario. Hay que estudiar el santuario bien para saber qué está haciendo Jesús ahora. Porque Jesús estuvo durante 1800 años, estuvo desde que entró hasta 1844 en el lugar santo. Pero ahora está en el lugar santísimo. Tenemos que saber qué hacía ahí el sumo sacerdote en el lugar santísimo. ¿Qué hacían los sacerdotes en el lugar santo? Todo esto es necesario estudiarlo para poder comprenderlo. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, ahí sí que nosotros podemos comprender el atrio, podemos comprender el altar de los holocaustos, la cruz, pero Jesús ya no está allí. No, no. Jesús está en el lugar santísimo. Nosotros tenemos que predicar que Jesús murió en la cruz. Claro. Tenemos que predicar el perdón de los pecados, el arrepentimiento, la sangre derramada. Claro que tenemos que hacerlo, pero no podemos obviar lo que está haciendo ahora. Nuestra hermana Elena dice, tan esencial es lo que hizo Jesús en el atrio como lo que está haciendo Jesús hoy en el santuario. Y parece que estamos un poco olvidados de lo que Jesús está haciendo en el santuario. Cuando nosotros hablamos del santuario a las gentes y les explicamos estas cosas, se les abre la mente y dice, wow, ¿y esto? No hay otra iglesia en este mundo que Dios haya elegido para explicar el santuario, el templo. No lo hay, somos nosotros, pero no podemos callar estas verdades, tenemos que hablarlas. Así que, mis hermanos, estas son las fiestas de primavera. Estas fiestas de primavera, que hemos estado repasando, Pascua, Ácimos, Primicias y Pentecostés. Y ya dentro de unas semanas, pues estudiaremos también las fiestas de otoño, porque nos falta lo importante. ¿Qué está haciendo ahora Jesús? Que está en el lugar santísimo. Esa fiesta del Yom Kippur, ¿qué es? Cuando la analicemos, sabremos qué es lo que está haciendo y cuán poco falta para que Jesús venga y le dé al macho cabrío, le dé a Azazel, por los pecados de todos nosotros, porque él está haciendo ahora un juicio investigador. De todas esas cosas hemos de ser conscientes de que debemos de enseñárselas también a los demás. Así que, mis hermanos, muchísimas gracias por vuestra atención. Ha sido un placer estar aquí con vosotros y esperemos que pasemos un sábado fantástico y maravilloso con nuestros hermanos en la iglesia. Si hubiera alguna pregunta, pues aquí estamos y le damos paso ya a nuestro hermano David para que de una manera tranquila, coloquial, pues cierre este tiempo que hemos estado aquí con vosotros estudiando la palabra. Y si te parece, puedes acabar con una oración antes del coloquio. Vamos ahora. Bendito Padre que moras en los cielos, te damos gracias, Señor, por estos momentos agradables que hemos pasado estudiando aquello que tú dejaste hace ya 3500 años, esas fiestas que acabaron cuando Jesús vino a esta tierra, cuando Jesús murió, cuando Jesús se sacrificó y derramó su sangre por nosotros, pero que son una realidad delante de nosotros para que podamos comprender todo aquello que nos querías decir. Gracias, Señor, porque a través de ellas podemos comprender que tú siempre estás ahí, que tú profetizaste todo perfectamente, el día, el mes, el año, todo, para que se pudiera saber qué era lo que iba a ocurrir 1450 años después.
Y ahora, Señor, 2000 años después de aquello, seguimos predicando todas estas verdades y la gente queda entusiasmada de ver que tú, Señor, tienes dispuesta todas las cosas. Señor, otórganos tu Santo Espíritu, bautízanos en él, que podamos dar a conocer estas maravillosas verdades a todos aquellos que no conocen, porque cuando la conocen se entusiasman, estudian la Biblia, profundizan en ella y sobre todo te buscan a ti y a tu Hijo Jesús, al que has enviado. Señor, danos un feliz descanso para que podamos nosotros tener un sueño reparador y mañana disfrutar de nuestros hermanos, disfrutar de ti, del Espíritu Santo, en cada uno en nuestras iglesias, donde vamos a honrarte y a darte paz. Te lo pedimos agradecidos en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén.